Como ya lo sabes, desde la semana pasada no comienzan las clases en las escuelas públicas santafesinas. Tanto AMSAFE como SADOP se adhirió a la medida en rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia. Sí, en algunas instituciones privadas hoy están comenzando las clases. Pero bueno, para hablar de este tema y cómo van a continuar con las negociaciones, estamos en contacto con Armando Joalé, que es delegado de la seccional AMSAFE del departamento Caseros. Armando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, aquí muy expectantes porque obviamente después de todo este fin de semana largo quedó todavía mucho por analizar. Uno es la baja propuesta, todos coincidimos en que esperábamos algo más del gobierno provincial para los docentes, sobre todo con la línea que se había puesto en la paritaria nacional, con los índices de inflación, lo que se venía charlando, pero bueno, como que uno todavía se resiste a pensar que otro año las clases no comienzan por una medida de fuerza, ¿no? Y la pregunta es eso, ¿no hay posibilidad de protestar, de manifestar el enojo con el gobierno sin un paro, sin esta medida de fuerza? Mira, realmente es muy difícil. Yo lo que sé es que el gobierno escucha, sí, que tiene que escuchar solamente cuando llegamos a este punto de conflicto. La propuesta fue casi unánimemente rechazada por toda la docencia y sé que, diríamos, la experiencia me lo dice, que si no tenemos una actitud de este tipo, fíjate lo que ha ocurrido, Sí. se demoró demasiado en poder llegar al punto, prácticamente 48 horas antes de comenzar las clases, y si no, el gobierno no iba a elaborar una propuesta, estuvo pensando, esperando la propuesta nacional. Y creo que el tema más complicado es que enuncian que bueno, que los salarios tienen que ganar la inflación, pero esta propuesta, calculando los tramos de los distintos aumentos durante el año, siempre sobre el mes de febrero, matemáticamente no va a llegar nunca a ganar la inflación. Así que esperemos que la pueda rehacer y poder de alguna manera resolver el conflicto o conformar o estar más cerca de nuestras inquietudes. Bueno, ¿ustedes tienen esperanzas de que esta oferta pueda llegar a ser superada? Entendería que sí, es la responsabilidad del gobierno. El Estado provincial no está quebrado, no está sumido en una crisis económica financiera que no podría subir el piso de la discusión y de alguna manera ofrecer un salario más digno. Aparte hay otros gremios que han cerrado sus paritarias, sus convenios colectivos con otros valores, Sí, bancarios, muy superiores, 130, sí, casi el doble, exactamente, casi sí. el doble. Y me parece que deberían hacer un esfuerzo que esté acorde con lo que predican de la educación, porque los políticos siempre se llenan la boca diciendo que la educación es el futuro, pero a la hora de ponerle un valor económico, esa idea no se expresa con fuerza. Bueno, y Armando, aparte también lo estamos viendo, ¿no? No se expresa en la propuesta que le hicieron ni tampoco en el estado de los establecimientos educativos, ¿no? Tanto tiempo en los que se pudo haber planificado después de lo que nos dejó el aprendizaje que supuestamente tendría que haber dejado la pandemia. Muchas escuelas arrancan o van a tener que arrancar sin las horas necesarias para cumplir con los protocolos. Si bien, bueno, podemos decir que la pandemia aflojó, que se avanzó mucho con la vacunación, hay establecimientos educativos que no están preparados. Hablo de sanitarios. Aquí en Santa Fe hubo muchas escuelas vandalizadas y robadas que no pudieron poner en funcionamiento algunos baños. Exactamente. Aquí en mi localidad también ocurre, incluso algo referido a la progresión del aumento de la matrícula. No pudieron prever que había que construir en una escuela técnica los salones necesarios y recién ahora están comenzando las obras, demasiado tarde. Creo que esto obedece a cierta imprevisión, negligencia, y también expresa dentro del gobierno distintas posiciones o distintos pensamientos acerca de cómo enfrentar la realidad. Pero eso termina paralizando el Estado, lo cual deteriora, como estamos viendo, ¿no?, el servicio educativo, ya sea por el lado de los sueldos como por el lado del mantenimiento de la infraestructura.
Uh-huh. Armando, bueno, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuáles son las fechas? ¿Tienen una nueva convocatoria, una nueva reunión? ¿Ya podemos dar como confirmado que el 8 y el 9 se va a volver a realizar esta medida de fuerza? Mira, nosotros siempre estamos a la expectativa de que poder volver a discutir. Para el 8 y 9 falta, puede haber algo en lo que queda de la semana, pero bueno, si no hay esa una actitud positiva, seguramente el paro se va a confirmar. Fíjate, otra cosa que le da contexto al conflicto es que el propio ministro de Trabajo es el que puso en la arena pública el 40% de aumento, cuando en realidad el valor lo tiene que estar enunciando el Ministerio de Educación y el Ministro de Trabajo quedarse para el final en caso de que el conflicto no se resuelva. En este tema es el Ministro de Trabajo quien pone los límites y prácticamente va cerrando las puertas para poder seguir discutiendo. De no resolverse vamos a tener que acudir a otra voz del Estado porque, ya te digo, uno cuando ve esa actitud del Ministerio de Trabajo está pensando que la discusión va para corta, porque sí, lo que embronca... debería ser el Ministerio, el Ministerio de Educación, el que pone el valor o por lo menos da las bases para la discusión. Sí, lo que embroca en que, como se dice ahora, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie sabe que cuál es la situación. O sea, se veía venir, lo veníamos leyendo, se acercaban las clases, ustedes estaban reclamando ser convocados a paritarias, no se convocaba a paritarias, se espera como siempre la paritaria a nivel nacional. Y bueno, si estamos tan cerca de la fecha, uno entiende que la oferta va a ser similar a la inflación y es por debajo. O sea, esto era como un principio de clases cantado con paro. Entonces uno dice, bueno, si un ciudadano común y corriente sabe que esto va a pasar si se da esto y esto, ¿por qué el gobierno no? O sea, ¿qué pretenden o cuál era la respuesta que esperaban? Yo creo que nos están empujando al conflicto, porque la propuesta que hicieron puede leerse como una declaración de guerra, si se quiere, en el sentido de que creen o buscan desgastar la figura del maestro, nuestra organización gremial, y me parece que ese es un camino bastante peligroso para nosotros y para la escuela pública, ¿no? Sí. Porque las comunidades van a intentar resolver, por supuesto, las que tienen un poder económico bastante acomodado, van a intentar resolver este tema por sus propios medios frente al abandono del Estado. Y justamente estamos asistiendo a eso. Esta propuesta es un abandono del Estado hacia la educación. Armando, volviendo un poco al principio y ya agradeciéndote el tiempo que nos estás brindando, ¿qué opinión te merece las declaraciones también de Pucineri y del ministro de Trabajo diciendo que están en negociaciones con todos los sectores, bueno, obviamente con la paritaria central de UPCN-ATE, con los gremios médicos y ustedes son los únicos que están realizando esta medida de fuerza? Sí, yo obviamente hacer una medida de fuerza no es para dejar a la gente contenta, es la última medida, la última estrategia a la que uno acude, pero sé que si no hacemos esto se va a dilatar la cuestión. Vos fijate la actitud del gobierno. En el año pasado planteó un cronograma de blanqueo de la cifra en negro e incorporarla a la estructura remunerativa del salario y nunca lo cumplió. Es como que te están dando todas las situaciones para que nos lleve a esta situación. Creo que bueno, cada gremio decide, nuestro gremio deciden los docentes, y los docentes han hecho oír su voz, marcando el camino, y bueno, vamos a hacer eso porque entendemos que la forma de poder expresar nuestro malestar y ponerlo en la pública. Estamos en la mitad de los valores que otros gremios han acordado sus propias paritarias. Me parece que hay que acercarse algo más a que un sueldo docente pueda permitirle al docente vivir dignamente y construir su futuro, cosa que hoy no ocurre. Bien. Armando, un abrazo grande y muchísimas gracias por todo este tiempo y el diálogo.
Gracias a ustedes. Armando Joalier es delegado de la seccional AMSAFE del departamento Caseros. Con él hacíamos referencia a esta medida de fuerza que se inicia hoy en rechazo a la propuesta del gobierno provincial para el aumento salarial a los maestros públicos. Paro hoy, mañana y bueno, el anticipo de que si esta oferta no se supera, el 8 y 9 de marzo vuelven las medidas de fuerza a la provincia de Santa Fe. Misma situación, reitero porque lo decíamos muy tempranito, de no comienzo de clases en Jujuy, Río Negro y Chubut. Son las 4 provincias en las que hoy no comienzan las clases. Sí hay clases y abren sus puertas algunas instituciones privadas que bueno, decidieron, a pesar de esta oferta salarial, los docentes comenzar con el ciclo lectivo.